Bueno, lo prometido, el título de la columna es Cristina Mariscal de la Derrota. Cuando uno trata de explicar qué es lo que pasó en el domingo, he ido al diccionario tradicional de peronismo, y allí dice que aquel que toma las decisiones fundamentales, aquel que elige a los candidatos y luego fracasa, en el peronismo se le llama Mariscal de la Derrota. ¿Y sabe por qué la estoy ubicando a Cristina Fernández de Kirchner en ese lugar? Porque las decisiones más importantes la tomaron ellos mismos, la tomó ella misma. Como diría la vieja usanza peronista, los cuerpos orgánicos, en realidad en este caso es el cuerpo de Cristina Fernández de Kirchner. Es ella la que hace ese casting tan particular. Le gusta que los candidatos sean jóvenes, rubios, facheros, como el caso de Mariano Recalde, y si encima es militante de la Cámpora, la agrupación que gobierna y que conduce su hijo, mucho mejor. Pero fue un error a todas luces, y eso que Cristina cometió varios actos delictivos, y no tengo miedo en decirle que ha cometido varios actos delictivos porque ha utilizado nada menos que la cadena nacional para hacer propaganda política. Ni siquiera puede estar presente en actos de inauguración, en actos que tengan que ver con el gobierno al lado del candidato. Y sin embargo ha utilizado la cadena nacional. Lo ha tenido ahí a Mariano Recalde varias veces, y el resultado ha sido realmente muy magro. Fíjese que es la peor elección que ha hecho el Frente para la Victoria desde que han llegado al poder en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Recalde sacó tan pocos votos que ni siquiera pudo acercar la peor actuación de Daniel Filmus, ni siquiera de esa manera y en ese lugar. Y además, no solamente eso, han perdido, ahora están discutiendo por un legislador más, pero como mínimo el bloque del Frente para la Victoria perdió 3 legisladores, como mínimo, tal vez pierdan 4, vamos a ver finalmente los números, pero además pasaron de ser la segunda a la tercera fuerza en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Realmente ha sido un verdadero fracaso, insisto, de Mariano Recalde, pero también de quien lo eligió. Ella eligió a Mariano Recalde y ellos, los ciudadanos porteños, no eligieron a Mariano Recalde. Además, el otro error fue elegir a recontradedo también, sin ningún tipo de debate político, nada, elegir a su compañero de fórmula, Leandro Santoro. Un muchacho, yo diría, con un gran nivel de infantilismo, que cuando le tocó tuitear antes de incorporarse como funcionario al gobierno nacional, Santoro había humillado la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Así como la escucha. Pocas personas se han referido en forma tan irrespetuosa a Cristina como el compañero de fórmula de Mariano Recalde. Claro, la intención era, primero, demostraron fragilidad, desesperación, apuro a la hora de elegir, porque ni siquiera lo googlearon a Santoro. Cuando se dieron cuenta, trataron de venderlo como un gesto de amplitud hacia el radicalismo. Vamos a poner un pibe radical, pero así no son las cosas. Santoro y su suegro, Leopoldo Moro, no se representan ni a sí mismos y muchísimo menos a la golpeada Unión Cívica Radical. Los resultados han quedado absolutamente claros, pero yo digo que Cristina es la Mariscal de la Derrota, no solamente por lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Le cuento, además, que en La Pampa, el hecho de que Cristina se haya jugado tanto por Fabián Bruna. Fabián Bruna es un hombre del cristinismo puro. Había elecciones internas en el Partido Justicialista de La Pampa, y fíjese que Carlos Berna había sido prácticamente, sin nombrarlo, pero denostado por la presidenta de la Nación. Le hizo otra cadena nacional. Habló de que había que renovar las huestes del justicialismo, todo para fortalecer a Bruna y para castigar a Carlos Berna. Carlos Berna ganó por paliza las elecciones del peronismo tradicional, no kirchnerista. Dicen que Berna es una de las personas que peor se lleva con Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, las declaraciones de Berna fueron que le había ganado a Cristina, que le había ganado a Zanini y que le había ganado a Scioli. Mariscal de la Derrota también por lo que ha pasado en Córdoba. Hicieron lo mismo con Acastelo. Lo mismo con Acastelo que con Mariano Recalde. Le dieron manija, le dieron obras públicas. Hicieron una cadena nacional también especialmente para meter a Villa María y darle manija a quien había sido intendente de Villa María, al candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Se mandaron alguna operación por ahí tratando de decir que estaba muy cerca de Oscar Aguad y de Baldassi, y realmente no superó el 18% de los votos Eduardo Acastelo. Otro papelón. Estamos hablando de 2 de los distritos más
más importantes de la Argentina, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, donde Cristina, sus listas, los que ella eligió, salieron terceros. Pero además, lo que les dije en La Pampa, y por supuesto las elecciones parlamentarias de Corrientes. En Corrientes, el gobernador radical en las elecciones parlamentarias no solamente ganó toda la provincia, ganó en la ciudad de Corrientes, donde talla muy fuerte el kirchnerismo y sin embargo ganó las listas de Colombia. Se quedaron refugiados simplemente en La Rioja. La Rioja tiene 2 o 3 connotaciones bastante preocupantes también. Primero, que solamente es el 0,8% del padrón. Y segundo, que es la tierra fundadora del menemismo. El kirchnerismo suele acusar, Kicillof hasta hace poco lo acusa al propio ingeniero Macri de ser menemista, y el gobernador del oficialismo, el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, reconoció que era un amigo, que lo quería. El propio Aníbal Fernández habló maravilla de Menem, y obviamente quien es actualmente gobernador de La Rioja ha sido menemista de la primera hora. Quiere decir que para las huestes del cristinismo duro ha sido un trago muy duro, un sapo muy difícil de tragar para aquellos que hablan y denostan a Carlos Menem, y finalmente el único triunfo logrado en el domingo fue precisamente en el lugar en donde surgió la matriz, el ADN del menemismo. Todo eso tiene además una traducción desde el punto de vista de las elecciones nacionales, de las elecciones a presidente. ¿Por qué? Si uno repasa lo que acabo de decir, puede ver que en ninguno de los distritos importantes ganó el kirchnerismo. En Santa Fe ganó el socialismo. En la provincia de Córdoba ganó Schiaretti, que es el peronismo no kirchnerista. En la ciudad de Buenos Aires ha ganado en la primera vuelta el macrismo, Horacio Rodríguez Larreta, y van a la segunda al balotaje una fuerza que tampoco es kirchnerista como la de Martín Lustó. En Mendoza se produce la renovación del gobierno, se va un kirchnerista y entra un radical apoyado por el resto de la oposición. En Neuquén pasó lo mismo, en Río Negro pasó lo mismo. Dice Jorge Jacobe que ha hecho un trabajo muy interesante juntando los porcentajes que sacaron las listas del Frente para la Victoria en todo el país, en todas las elecciones, que más o menos anda por alrededor del 32%. Si ese porcentaje se verifica en las elecciones nacionales, es imposible que Daniel Scioli gane en primera vuelta. Ahora, falta la provincia. Falta la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que explica el 38% del padrón. Por lo tanto, el gobierno nacional y su candidato Daniel Scioli y Carlos Zanini tienen que hacer una elección excelentísima, muy buena elección para tratar de equilibrar lo que está pasando en el resto de los distritos. Vamos a ver qué pasa, pero para el final, nuevamente, la mariscal de la derrota cerró todo esto con otro papelón. No dijo una palabra de las elecciones del domingo. Prefirió hablar de Grecia y no de Vikis y Politakis. De Grecia con el resultado respecto de el default, respecto de lo que toma la decisión el pueblo griego para tratar de zafar desde el punto de vista económico. Prefirió Cristina poner la mirada afuera porque no podía poner la mirada adentro. Puso la mirada en Atenas como si se tratara de una tragedia griega, y en realidad, para el cristianismo y para la presidenta de la Nación, este domingo pasado fue una tragedia griega. Le doy mi palabra.